Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Tenemos que hablar de que el hombre y la mujer de la actualidad, después de los grandes e inimaginables vuelos del conocimiento y de la tecnología, pues se debaten sorprendidos en las aguas turbias de la inquietud y del sufrimiento, constatando que los milenios de cultura, los milenios de civilización, que les ampliaron los horizontes del entendimiento, pues no les solucionaron los grandes desafíos de la emoción. Existe un desfase inmenso entre el homo tecnológico y el ser espiritual, que se presenta desprovisto de recursos para los grandes enfrentamientos propuestos por los mecanismos de sus propias construcciones. Aunque por más que la mente humana indague con respecto a la vida, en el momento actual y coyuntural del conocimiento, y a pesar de ser innegablemente extenso, se nos muestra muy difícil encontrar las respuestas adecuadas que le permitan retener todo su sentido y todo su significado. Reduciéndolas a casualidades absurdas, destituidas de cualquier lógica, algunos investigadores las simplificaron, eliminando las mayores preocupaciones en torno a su magnitud. Otros la establecieron sobre contenidos mitológicos de fácil adaptación, gracias a los componentes de lo sobrenatural, de lo maravilloso. Bien. El milagro de la vida es mucho más complejo y por eso mismo un punto de partida solamente puede ser encontrado en el Creador que la elaboró y que la viene conduciendo a través de millones de años, produciendo en su estructura las indispensables adaptaciones, desdoblamientos y variaciones. Lo que en sí misma hace a la vida humana, detectamos su génesis en el psiquismo divino, que la concibió y la inspira, proporcionándole la energía de que se nutre, que la impulsa al crecimiento por medio de las múltiples reencarnaciones del espíritu inmortal, denominado también, como bien sabemos, principio inteligente del universo. Delante de nuestros ojos espirituales, desde nuestro psiquismo espiritual, los fantasmas de las civilizaciones muertas pasan como si permaneciésemos ante una pantalla maravillosa. Las almas mudan la indumentaria carnal en el curso incesante de los siglos. En las primeras organizaciones del hombre se construye el edificio milenario de la evolución humana y con sus lágrimas y sufrimientos, y hasta nuestros oídos llegan los ecos dolorosos de sus aflicciones. El tiempo, como patrimonio divino del espíritu, renueva las inquietudes y angustias en el sentido de aclarar el camino de las experiencias humanas. Y los artífices de la creación, los espíritus, inauguraron periodos evolutivos creando el pan de las formas. La naturaleza, entonces, se tornó en un gran taller de ensayos y los trabajadores espirituales, como los alquimistas, que estudian las combinaciones de las sustancias, tras extensas observaciones, analizaron la composición prodigiosa de los complejos celulares. La máquina celular fue perfeccionada en el límite de lo posible, ajustándose a las leyes físicas del globo. Los tipos adecuados a la Tierra fueron consumados en todos los reinos de la naturaleza. El reino animal experimentó también las más extrañas transiciones bajo la influencia del medio y en vista de los imperativos de la ley de selección. Pero, ¿cómo podría operarse semejante transición? Preguntará nuestro criterio científico. Pues de forma natural. También los niños tienen los defectos de la infancia corregidos por los padres. Los padres que los preparan en esa fase de la vida sin que ellos se acuerden de ello. Y esto ocurre la mayoría de las veces. Si las observaciones del naturalista Gregorio Mendel fuesen transferidas
a aquellos milenios distantes, no se encontraría ninguna ecuación definitiva en sus estudios de biología. La moderna genética no podría fijar, como hoy, las expresiones de los genes, por cuanto en el laboratorio de las fuerzas invisibles, las células aún sufrían largos procesos de acrisolamiento, imprimiéndoseles elementos del astral, consolidándoseles las expresiones definitivas con vista a las organizaciones del futuro. Si el génesis del planeta se procesó con la cooperación de los milenios, el génesis de las razas humanas requería la contribución del tiempo hasta que se abandonase la penosa y larga tarea de la fijación. En esa vastedad del proscenio de la evolución anímica encontramos los primeros antepasados de la criatura humana sufriendo los procesos del perfeccionamiento de la naturaleza en el periodo terciario. En el Plioceno interior, esos antropoides de las cavernas, antepasados de los hombres terrestres, se separaron en grupos por la superficie del globo y tuvieron su evolución en el lento curso de los siglos, sufriendo las influencias del medio. Las entidades espirituales auxiliaron al hombre del Siles, sometiéndole a extraordinarias experiencias e imprimiéndole nuevas expresiones biológicas. Han transcurrido desde entonces millones de años y las investigaciones de la ciencia sobre el tipo del Neandertal, reconociendo en él una especie de hombre bestializado, y otros descubrimientos interesantes de la paleontología en cuanto al hombre fósil, son un atestado de los experimentos biológicos efectuados por los delegados espirituales hasta que fijaron en el primate las características aproximadas del hombre del futuro, surgiendo entonces los primeros salvajes de complexión mejorada, portando la elegancia de los tiempos venideros.